Estoy limpio. Estoy limpio. Fácil, fácil. Lo voy a clavar. No tengo dinero. Muy bien, entonces lo habías escuchado. Vamos. Hello, language learners, and welcome back to the channel. We've got an exciting episode today exploring Spanish and culture from Venezuela. So let's dive right in to meet our friend from Venezuela who's going to explain to us a bit about the country. Vamos al lío. Bueno, mira, si supieras que Venezuela es un lugar súper cálido, Venezuela tiene las playas más hermosas de todo Sudamérica. La más bonita es Los Roques, que el venezolano es casi que nace y dice quiero ir. También tienes playas, las playas de La Guaira, aunque no son tan populares, son muy sabrosas. Puedes ir a Tucacas, a visitar los médanos de Coro, es pura arena. Puedes ir al Salto Ángel, que es el parque nacional con la cascada más alta del mundo. Hola, mi nombre es Ariana Pérez, soy venezolana, tengo 22 años y estudio artes audiovisuales. Me encanta todo lo que es el mundo de las películas, de las series, y me encanta conocer sobre otros países, entonces espero que disfruten mucho este video. Bueno, pues ya tenemos las ganas de ir a Venezuela, pues nos vendría bien saber un poco la jerga, cómo hablar con la gente, cómo hablan ellos. Vamos a ver. Vamos, Mira, vamos. por lo menos vamos a comenzar una que me recuerda mucho, que mi mamá la decía cuando yo era pequeña. ¿Con qué se sienta la cucaracha? ¿Con qué se siente la cucaracha? ¿Con qué se sienta la cucaracha? ¿O se sienta? A llamar a paro, yo digo, ¿con qué se sienta la cucaracha? Dije. Me perdonan la expresión. Las piernas con... No. Quiere decir que como cada cosa tiene su uso. No. No. Uno, las cucarachas no se sientan. O sea, si tú la puedes ver, nunca has visto a una sentada, ¿no? Entonces, por lo menos cuando yo era pequeña, yo le decía a mi mamá, no sé, cómprame un teléfono, pero el teléfono, vamos a suponer, cuesta $200. Y obviamente es muy costoso, y mi mamá me decía, ¿con qué se sienta la cucaracha? O sea, no hay plata para comprarlo, o sea, imagínate. Quiere decir que es algo imposible o algo que... Exacto. Otra es jalamecate o jalabola. Jalamecate, jalabola. Parece como una expresión para expresar, no sé, frustración o como algo ha pasado y dices, jalamecate. ¿Cómo ha ocurrido esto? No, es cuando uno le dice pues jalabola o jalamecate a una persona que es adulador, que está detrás de esa persona y yo donde te pongo. O sea, es lo que dice esa persona, déjame nada más como que para llamar su atención y todo lo demás. Entonces a eso le decimos a la persona, tú sí eres jalamecate, tú sí eres jalabola. Ok. La otra es echarse las bolas al hombro. Echarte las bolas al hombro. Ajá. Quiere decir como ayudar, respaldar a tu amigo o una persona a dar tu apoyo. No. No. Cuando uno dice por lo menos, no sé, María se echó las bolas al hombro, es una persona floja, que es perezosa, que es como que, bueno, se relajó y que se echó las bolas al hombro, no hizo el trabajo que tenía que hacer. Vamos a ver si... Esta es fácil. Vamos. Ok, los corotos. Los corotos. Uh-huh. ¿Es algo para describir un amigo, una persona? No, es para describir algo o para señalar algo por lo menos. Los corotos se le dicen a las cosas, cualquier cosa. Pásame el coroto puede ser una taza, una olla, Ok. Vale, ok. Esa es la vaina de Venezuela. Exacto. Echarse los palos. Salió a colación la expresión de echarse los palos. ¿Qué sería? Sencillo. Sí, muy sencillo. Voy a ducharme. O voy a tomar una siesta. No, echarse los palos es ir a tomar. Voy a ir a beber unos palitos de whisky, unos palitos de ron, una cerveza, echarse los palos. El viernes me voy a ir a echar los palos con unos amigos, así. Oh, wow. Ok, echarle pichón. Echarle pichón. ¿Es como burlarte de alguien o como echar carrilla, como hacer chistes de tu amigo o influenciar tu amigo a hacer algo? No, echarle pichón significa echarle ganas, o sea, ponerle ganas a algo. Yo le voy a echar pichón a los estudios, le voy a echar pichón al trabajo.
es echarle ganas. Wow, ok, pichón. Coger los macundales. Recoger los macundales. Macundales, ¿qué sería? No sería como recoger trastos, cosas que tienes tiradas por la casa. Exacto. Por fin. Llevas una, sí, exacto. Es igual que los corotos. Puede ser, lo que pasa es que no en todas partes de Venezuela utilizan corotos, por lo menos acá. En Maracaibo dicen los macundales. En Caracas se refiere más a los corotos, pero es exactamente lo mismo. Cualquier cosa que esté regada, cualquier cosita, pásame los macundales, pásame los corotos, es exactamente lo mismo. Ok, ahora una frase que es muy conocida acá en Maracaibo es ¿qué molleja? ¿Qué molleja? Bueno, sería parecido a qué follón, qué mal, una situación grave, una situación no deseado. Bueno, una situación no deseada. Significa lo que sea. O sea, ¿qué molleja significa? Puede ser para bien, puede ser para mal, depende de con qué lo complemento. ¿Qué pasa? Por lo menos acá, por lo menos dicen a veces, ¿qué molleja de calor? Entonces ahí es como que hay mucho calor. ¿Qué molleja de frío? Hay mucho frío. O sea, puede significar que molleja cualquier cosa, depende de con qué lo complemento. Es como un montón, como que un montón de frío, un montón de cosas, un montón de gente. Lo otro es el tapeludo. El tapeludo es una persona que chismorrea mucho. No. A ver, está peludo es algo que es difícil. Por lo menos el examen está peludo. O sea, está muy difícil. Así. El trabajo hoy estuvo peludo. Así. Está difícil. Ok, la otra. Brollo. Brollo. Ajá. No sería uno de esos americanismos de bro, pero amigo o no. Supera que hace unos minutos dijiste algo y fue que me hiciste acordarme de esa frase, la mencionaste y dije que como que, ok, aquí no se dice así, sino que se dice brollo. Ah, ok. Es una reacción a una situación inesperada. No, brollo es chisme. Ah, ok. Aquí por lo menos en Maracaibo dicen, te voy a contar un brollo, te tengo un brollo, te tengo un chisme, te voy a contar algo, pero es brollo. Y a la persona que es chismosa le dicen, tú sí eres brollero. Brollero. Okay. Ajá. Cortanota. Sería parecido a aguafiestas, como una persona que siempre corta el rollo, ¿no? ¿Y? No está... Sí, como que me cortaste la nota, me cortaste la inspiración. Muy bien. ¿Sí? Ok. Corta nota. Okay. Pero no siempre tiene que ver con fiesta o una situación de diversión. Puede ser como... cualquier cosa. O sea, tú estás haciendo algo y que llegue alguien a interrumpirte y te cortó la inspiración, te cortó la nota. Te cortó el momento, pues. Ah, ok. No es necesario solo para fiestas, sino por lo menos tú estás con una chica y llega alguien y te cortó la nota. Te cortó ese momento con la chica. No. Otra palabra sería estoy limpio. Estoy limpio. Fácil. Lo voy a clavar. No tengo dinero. Muy bien, entonces lo habías escuchado. Vamos. Creo que hay otro país que lo dice también. Sí, aquí estoy limpio, no tengo dinero, no tengo plata. Bochinche. ¿Es un coche? ¿Un camión? No. ¿Un bochinche? Bochinche es desorden. Vamos a armar un bochinche. Vamos a hacer un bochinche. Es desorden. Ok. Desorden es siempre para una fiesta, una reunión, un bochinche. Taperoco. Oh, wow, ok. Es una persona que critica mucho y por eso no... Taperoco es un alboroto. Oh, ok. Se armó un taperoco en la calle. Puede ser, se agarraron en la calle, hubo un alboroto en la calle, taperoco. Choreto, por favor, dame una más. Okay. Una persona vaga. No. Choreto es algo torcido. ¿Pero cómo? ¿Torcido cómo? Por ejemplo, ese cuadro está choreto. Ese cuadro torcido. O por lo menos, aquí por lo menos si vamos que al doctor y me tocaba hacerme un rayos X, era como que tienes la columna choreta, torcida. Algo que está torcido. Ese árbol está choreto, pusiste el televisor choreto. No. Exacto.
Vale. Tal cual. Vamos a ponerte una fácil para ver si la adivinas. Porfa. Un pelo. Un pelo. Me dijiste que estaría fácil y no lo es. Es fácil. Un pelo. Un problema. No. Un pelo es... recuerdo que vi tu video de República Dominicana, entonces Sí. vendría siendo un chin, o sea, un poquito. Ayúdame un pelo. Ayúdame así un poquito. Ayúdame un pelo, un pelito así. Chiquito, o sea, algo, un favorcito pequeño. O me duele un pelo la cabeza. Me duele un poco la cabeza. Exactamente igual. Ok. Dar más vueltas que un trompo. Dar más vuelta que un trompo. Puede ser para esquivar una situación cuando no tienes la respuesta, das esa palabrita para... Sí. Okay. Como cuando mareas a alguien, que lo estás mareando y le dices, no, sí, pero... Y le sacas otro tema, lo estás mareando, estás dando muchas vueltas para no llegar al tema que tiene que ser. Esa la adiviné. Vamos. Ok. Vamos con cara y tabla. Cara y tabla. Ajá. En vez de decir cara de tabla, cara y tabla. Pero es cara de tabla. Ajá. Okay, cara de tabla. Que no tienes expresión, no estás animada o no tienes energía. No, cara de tabla significa por lo menos para esta persona que es como cara limpia, que te dice las mentiras, como que una persona doble cara. Dice algo de tuyo y es una persona muy cara de tabla. O sea, que no puedes confiar en esta persona, que es doble cara, que es una persona falsa. A llorar al valle. A llorar al valle. Es una persona súper dramática que algo ha pasado y está haciendo mucho de una situación que no merece tanto como a llorar por la calle. Porque te quejas tanto. Sí y no, o sea, por lo menos a llorar al valle se utiliza, también depende de la situación. Por lo menos me robaron el teléfono, voy a ir a llorar al valle, así. O reprobé el examen, voy a llorar al valle. ¿Pero qué quiere decir? Vas a irte también como quejarte a otro lugar, vas y a llorar y te quejas en otra parte y no te quejas, por lo menos, no me voy a quejar contigo, sino que voy a otro lugar a quejarme. Ajá, vamos con la última. Esta vale. es fácil. Okay. Es muy fácil. Dices tú. Vamos a ver si logras 5 de 100. Un porcentaje. Bola. Parar bola. Esa es la última, la cantidad. La segunda que te dijera, jalar bolas, ahora es parar bolas. ¿Qué es? ¿Cuál era la otra frase? La de jalar bolas es una persona que alude a la otra persona, que está detrás de esa persona y todo lo demás, buscando como que la atención. Ok. Parar Pero bola, entonces. Sería parar bola. Sería como cortar ese rollo. Como No. decir que no. Ay, ok. Bueno, tristemente. Parar bolas es prestar atención. Por lo menos que yo te diga a ti, párame bola. O por lo menos como dicen aquí, le dicen, hey, párame bola, que te estoy hablando. Párame bola, que te estoy explicando. Préstame atención. Así. Ok. La gente es donde tú vas, o sea, donde tú llegues, sin importar si vas a Caracas, si vas a Mérida, si vas a San Cristóbal o a cualquier ciudad, aquí la gente te va a recibir como si te conocieran de toda la vida. A nosotros nos encanta ser amigos así, súper rápido. Los lugares que yo recomendaría, y obviamente si vienes o cualquier persona que venga, comer pabellón venezolano, que consiste de carne mechada o carne despezada con arroz, tajada, que es plátano frito y caraota. Es el plato típico de Venezuela. Además te puedes desayunarte unas empanadas o unos pequeños, que es comida fritura. Aquí a cualquier parte que vayas vas a conseguir un puesto o una tiendita que venda empanadas, que venda pequeños, y es divino. Comer arepas con queso, arepas con huevo, con lo que las rellenes, las arepas son divinas. Cuando llegues, lo que comas, eso te va a gustar porque es divino. La verdad que la gente cocina aquí delicioso. Gracias, Ariana. Ha sido todo un placer hacer el video contigo y aprender un poco de Venezuela, de su español y también de la cultura. Gracias. No, ha sido un reto
5 minutos antes de que me escribieras ya yo estaba nerviosa, yo no respiraba, pero nada, la idea es que tanto tú como otras personas puedan conocer más o menos cómo nos comunicamos. Sé que hay muchas personas que vienen de afuera y muestran cómo hablamos, que siempre conozcan un poquito más sobre todo de esas palabras que las dicen o nosotros los venezolanos las comenzamos a escuchar por nuestras mamás, que nos van inculcando esas palabras, entonces también poderlas llevar al mundo. Ha sido un placer que me invitaras a grabar este video contigo, ya estoy emocionada por verlo, emocionada y nerviosa, y bueno, me gustaría que algún día pudieras venir, conocer las bonitas playas que tiene Venezuela. Tiene lugares muy bonitos que conocer, lugares muy turísticos, que sé que sin importar a qué estado vayas, a qué ciudad vayas, te van a recibir con los brazos abiertos. Y a cualquiera que venga, que sigan viendo tus videos y que te motiven. Y si hay alguien que de Venezuela o de cualquier otra parte del mundo que está viendo este video y conoce o tiene amigos venezolanos y conoce alguna frase, que la dejen en tus comentarios para que las veamos, a ver qué otras cositas nuevas podemos aprender. Eso sí, eso sí. I hope you enjoyed the video, learned a bit about Venezuela, and got some Spanish phrases to use when you travel there potentially. Drop in the comments if there's any other Venezuelan phrases that you know, and let us know what country we should do next. Sending good vibes and energy to you all, and hasta la próxima.